Bueno, una vez que hicimos la apertura completa del cadáver, pasamos a la inspección particular de los órganos. Tenemos que tener siempre a mano material para tomar muestras para histopatología. Para tomar muestras para histopatología podemos tomar órganos en formol o hacer improntas. Para tomar muestras para hacer cortes histológicos necesitamos tomar pedacitos de órganos y ponerlos en formol al 10%. ¿Cómo preparamos el formol al 10%? Son 9 partes de agua y 1 parte de formol. Y ponemos pedacitos que tienen que ser de 1 centímetro de espesor. Por ahí no importa tanto el tamaño, sino si el espesor, para que el formol pueda fijar el material sin que se autolice. Si ponemos pedazos muy grandes, el formol tarda en penetrar y el centro del órgano se autoliza. Y después las improntas tenemos que tener portaobjetos, los limpiamos con alcohol y después de limpiarlos con alcohol tomamos pedacitos de órganos. Si tienen mucha sangre los órganos, los podemos secar un poquitito y después lo que hacemos es apoyarlos sobre los vidrios y dejamos como una huella. Nos quedan, es una capa muy finita de células en la cual podemos evaluar si hay microorganismos después con alguna tinción. Sirve para encontrar hemoparásitos, se usa bastante. Y otras muestras que podemos tomar son para tóxico, parásito, virología, bacteriología y análisis clínicos. Tenemos que tratar de tener todos los materiales para tomar las muestras dentro de nuestra caja, porque una vez que empezamos la necropsia, ir corriendo a buscar las cosas es más complicado. Y si no se toma ahí, después ya es tarde. Si no tomaste la muestra cuando terminaste la necropsia, ya perdiste. La inspección del vaso. Antes de sacar el vaso, en este caso, podemos ver la relación con el cadáver y está inmenso. Se llama esplenomegalia, es el agrandamiento del vaso. Si pueden ver, vemos que desde dorsal pasa para el otro lado, nunca pasa para el otro lado. Generalmente un vaso en un animal de esta edad, en una ternerita, tendrá 1/4 del tamaño del que tiene en este animal. Después de evaluar su tamaño, que en este caso es grande, lo extraemos y para ver su parénquima tenemos que hacer cortes transversales seriados para ver todo su parénquima. Al cortarlo notamos que hay protrusión del parénquima. Ven acá, es como que la cápsula le queda chica, hay mucho parénquima y sale, es como cuando nos queda la ropa chica. Esta lesión puede darse por más células. En este caso, había una hiperplasia de la pulpa roja, pero a veces en procesos inflamatorios, que sería una esplenitis aguda, también puede haber protrusión. Y en ese caso tendríamos, al microscopio vamos a ver hiperemia y exudado, células inflamatorias, podemos encontrar un montón de piocitos. Y hay algunas neoplasias que producen esplenomegalia. Hay algunas que producen esplenomegalia difusa, como en este caso. Esto es una lesión que es difusa, está todo el órgano con la misma lesión. En cambio hay neoplasias que forman más masas en algún sector o múltiples masas. En este caso es una lesión difusa.
Ahora pasamos a los riñones. Para evaluar los riñones siempre es necesario descapsularlo. Acá se le ve la cápsula. A veces pensamos que ya la sacamos, pero solo es la grasa perirrenal. Tenemos que hacer un cortecito, como acá ven en el parénquima, y con una pinza de disección lo vamos extrayendo. Hay veces que es difícil. En estos dos riñones, a simple vista, sin cortar su parénquima, vemos que tiene una lesión. La superficie del órgano no es lisa, tiene sobrelevaciones blanquecinas. Son como todos puntitos blancos por todo el parénquima. Esta lesión corresponde a una glomerulonefritis intersticial supurativa. Esos puntitos blancos son exudados. Al microscopio podemos ver acúmulos de neutrófilos. Ocurre muchas veces cuando hay sepsis, los émbolos bacterianos pueden ir llegando al intersticio de los riñones y dan esta lesión. En este caso, al cortar el parénquima renal, vemos que hay un material blanquecino también que forma masas más grandes, no son chiquititas como esta. Esto es un linfosarcoma renal, es una metástasis de la leucosis que ya vimos hoy, que es una enfermedad viral, y afecta un montón de órganos. En este caso, los émbolos neoplásicos pararon en los vasos renales y empezaron a proliferar las células. Acá en este riñón hay un poco de inhibición por hemoglobina. Se ve que han pasado varias horas desde que murió. Por eso hay mucho rojo. Si fuera la necropsia inmediatamente después de la muerte, las áreas estas que yo le digo que son blanquecinas, que quizás no las ven tan blanquecinas, se verían más blancas. Lo que pasa es que ahora tienen inhibición. Es la sangre. La hemoglobina que está en los glóbulos rojos empieza a difundir y a teñir todos los órganos y es un cambio post-mortem. En este caso tenemos una lesión que es triangular. Si recuerdan, así se ven los infartos renales. Para los infartos renales debemos cortar el parénquima y reconocer su forma triangular. En esta fotografía vemos que en el híleo renal, que siempre tenemos grasa, hay una sustancia que es como una gelatina, se ve traslúcida, que brilla, es atrofia serosa de la grasa, es cuando hay lipomovilización, la grasa, los adipocitos pierden los lípidos y se forma este material como gelatina. Siempre es importante ver la vejiga y dentro de la vejiga ver las características de la orina. En este caso, la orina tiene un color rojo, ya rojo-negro, y eso lo da la hemoglobinuria, es cuando hay ruptura de los glóbulos rojos y la hemoglobina es filtrada por el riñón y tiñe la orina. Acá vemos la glándula adrenal, siempre dijimos que hay que sacarla con el riñón o buscarla cuando estamos sacando el riñón, si no la perdemos. Hay una hipertrofia adrenal, que la podemos observar acá al corte, vemos que tiene la médula y la corteza, en este caso la corteza está engrosada. Hay una hiperplasia. Se da a veces en animales que tienen enfermedades crónicas y están sufriendo estrés crónico, entonces hay un aumento de las células de la corteza. Eso es para que se vayan dando cuenta que lo que van viendo al microscopio lo pueden algún día lo van a poder relacionar con las lesiones macro. Pasamos al sistema digestivo. En los rumiantes es muy importante ver que el rumen es el órgano más importante en los rumiantes y en los prerrumiantes, que serían los terneros, el órgano más importante y más grande es el abomaso.
Acá reconocemos el omaso, el abomaso y el intestino, aparte del rumen. Y lo que observamos, esa tinción amarilla de todo el tejido, es ictericia. Y acá puse un esquema en donde se alcanza a dimensionar el tamaño del abomaso. Una cosa linda de ver en las necropsias es la gotera esofágica, porque siempre la estudiamos y nunca la vemos. Hay que buscarla y reconocerla y no nos la olvidamos nunca más. Me olvidé de poner una foto. Acá tenemos una lesión en el abomaso. Es una lesión crónica. Hay una abomasitis ulcerativa, sería la inflamación del abomaso, con una úlcera, falta la mucosa, pero es crónica. Todas estas partes blanquecinas acá ya son, hay fibroblastos o se está formando la cicatriz y puede haber tejido de granulación. Y esta parte más roja acá sería más bien crónica activa. Esa parte así roja es más aguda. Y en cambio, esta acá es una abomasitis ulcerativa multifocal más aguda. Se ve negro porque la sangre al digerirse por los ácidos se pone negra. Acá tenemos una abomasitis catarral con presencia de Moncus contortus, que es un parásito de la gastroenteritis verminosa. Si ven, hay muchísimos. Tienen una particularidad que parecen palo de barbero. Son blancos y rojos. Y se puede ver que hay catarro. Los parásitos tienen la capacidad de irritar la mucosa y se produce mucho más moco. Y esta acá es una lesión característica de las ostertagias que producen una lesión como de cuero marroquí. Hay una abomasitis catarral y hay hiperplasia de las glándulas. Esos como nodulitos umbilicados son glándulas que están hiperplásicas porque ahí se meten las larvas. Acá en este caso tenemos en la submucosa, está ocupada, engrosada por un material blanquecino y bastante firme, que es un linfosarcoma. Está infiltrado la submucosa de linfocitos neoplásicos. Y acá en esta parte se puede ver que la mucosa está como más fina, y es porque se llegan a producir úlceras y producen anemias crónicas cuando tienen el linfosarcoma en el abomaso. Es un lugar característico donde encontramos lesiones de leucosis bovina. En este caso, la submucosa está ocupada por otro material que es un trasudado. Esto es un edema de abomaso. En casos de gastroenteritis verminosa, en donde hay hipoproteinemia, se ve esta lesión, generalmente en terneros. Hay un edema abomasal difuso. Para inspeccionar el intestino es necesario sacarle el mesenterio y acomodarlo en guarda griega. Entonces podemos ver o reconocer los distintos segmentos. Nos sirve para poder ver, encontrar la válvula ileocecal, que es muy importante inspeccionar en los terneros. Cuando los animales son un poco más grandes, podemos usar esta mesa bajita, y si no, lo podemos hacer en el piso. Al abrir acá un segmento del intestino, encontramos este material medio blanco amarillento y son tenias. Tenían como 2 metros de largo y producen una enteritis catarral. En este caso, al abrir el intestino, encontramos un molde de fibrina
y entonces es una enteritis fibrinosa. Y en este caso acá es una enteritis catarral. Es importante cuando estamos evaluando el intestino prestar atención a las placas de Peyer y a la válvula ileocecal porque hay enfermedades virales en los animales jóvenes que producen necrosis o alteraciones en este tejido y nos conviene tomar las muestras para histopatología. Una particularidad para tomar muestras de órganos huecos para histopatología, tenemos que tomar un pedacito de pared y ponerlo sobre una tapa con un poquitito de formol. Eso nos permite que se planche. Queda en la forma en que lo dejamos en la tapa. Si no, si lo ponemos en el frasco directamente, se enrula y después es difícil procesarlo. Esto que vemos acá es una intususcepción, es cuando un segmento del intestino se mete adentro de otro. Entonces, al pasar el tiempo, si no lo diagnosticamos a tiempo, sigue llegando sangre, pero hay compresión venosa, entonces se produce una congestión de la pared y hay hemorragias y después se produce necrosis. Y después de la necrosis hay una peritonitis terrible. Este es un hígado que tiene una lesión muy severa, hay necrosis hepática centrolobulillar, es una lesión difusa. Al corte podemos ver que el parénquima hepático, que sería normalmente rojo, así de este color, tiene manchas blanquecinas que dan el aspecto de nuez moscada. Es una patología que la producen yuyos como la Wedelia glauca y el duraznillo negro. Si miran con mucha atención, se puede ver una liñita, un puntito más rojo en el centro, que ese es el centro del lobulillo. Ese es el centro del lobulillo y la necrosis se produce alrededor, por eso es necrosis centrolobulillar. Acá tenemos otro hígado que tiene otro tipo de lesión, es una lesión crónica, se ve la cápsula de tejido conectivo y dentro está la necrosis de tipo gaseosa. Se denomina hepatitis granulomatosa multifocal con necrosis gaseosa y es producida por la tuberculosis. Acá tenemos otro linfosarcoma de la leucosis que vemos que crece alrededor de los conductos biliares y como ven, al comprimirlos los dilatan. Si este proceso sigue, produce una ictericia posthepática. Comprimen los conductos, no dejan pasar la bilis y se concentra. Entonces después nos producen la ictericia. Acá tenemos dos úteros que también tienen linfosarcoma. Ven el engrosamiento de la pared por un material blanquecino. También es una lesión bastante frecuente el linfosarcoma en el útero. Y acá tenemos un proceso inflamatorio, era un útero grávido, tiene una metritis fibrino-purulenta. Ven que el órgano está rojo por la hiperemia y tiene un material así como granular, que eso es la fibrina. Tiene un olor fétido y bastante gas. Acá tenemos el útero de ese feto que yo les había mostrado, que estaba en la cavidad porque se había roto el útero por la cantidad de gas que tenía. Una forma de diferenciar, hay órganos que se rompen en los rumiantes y son cambios post-mortem. Se produce porque se sigue produciendo gas en el animal una vez muerto y ese gas distiende los órganos y los rompe. Pero una lesión ante-mortem de una lesión post-mortem se puede diferenciar porque si el animal está vivo, cuando se produce hay hemorragias. ¿Ven? En estos bordes del útero se nota la hemorragia. Y este caso acá
Es una vaca con un prolapso uterino, la vaca estaba viva, pero no podía pararse, y los caranchos le comían el útero y tuvo una hemorragia muy severa y la vaca se murió. Acá en esta foto pueden apreciar el color blanco, blanco nacarado así, de la mucosa. Esta es la glándula mamaria. Podemos ver un color violeta. Si la vaca está viva y la palpamos a la ubre está fría porque tiene un proceso inflamatorio, pero ese proceso inflamatorio lleva a una necrosis del parénquima, por eso está frío y azul. Es una mastitis gangrenosa. A veces podemos ver en la secreción el color rojo, en este caso, tiene olor feo, y a veces sale gas cuando sacamos la leche. Generalmente, si el animal sobrevive, porque es una patología muy severa, el pedazo o los cuartos que estén afectados, que están necrosados, se caen. Esta acá es una mastitis granulomatosa. Perdón. Ustedes pueden ver, este cuarto está afectado. Cuando lo miramos más cerca, son todos granulomas pequeños. Y este es un cuarto normal. Este cuarto no está afectado y este sí. Miren el tamaño y el aspecto y la consistencia. Por eso es importante palpar y cortar. Ahora pasamos a los órganos de la cavidad torácica. Tenemos el pulmón, una bronconeumonía supurativa focal extensa. Las bronconeumonías afectan los lóbulos apicales. Están de color rojo, el pulmón normal es rosado. Esta parte que se ve más blanquecina es normal en los rumiantes. Tienen la pleura en esta parte, en el lóbulo caudo-dorsal. La pleura más gruesa, por eso le da esa apariencia más blanquecina. Y estas partes acá, si las palpamos, tienen consistencia más firme, más jugosa que esta parte acá, que es más elástica. En esta lesión, el pulmón sigue estando en la cavidad y se ve una cantidad enorme de fibrina que toma la forma del tórax. Es una pleurobronconeumonía fibrinosa. Y acá tenemos una neumonía embólica. Tiene este aspecto porque el pulmón todavía estaba congelado, pero estos son múltiples abscesos que si se descongelaban seguro salía pus. Con este pulmón le voy a mostrar una técnica que usamos, que es la prueba de dosimasia. La prueba de dosimasia consiste en meter un pedacito de pulmón, tiene que ser bastante chiquitito. Tomamos una muestra de pulmón sano y los pulmones sanos flotan. Cuando tomamos un pedazo de un pulmón que tiene un proceso inflamatorio como una bronconeumonía, se hunde. Nos sirve para diferenciar si a veces de otro proceso como una congestión, que también lo vemos rojo, pero siempre que hay inflamación, que hay bronconeumonía, el pulmón se va al fondo del vasito con agua. También nos sirve para cuando tenemos terneros neonatos o abortos, para saber si el animal respiró o no al momento de nacer, si nació vivo o nació muerto. Los pulmones de los fetos que no respiraron se hunden porque no tienen aire,
y si respiraron, flotan. Entonces, si tenemos, esto se interpreta como dosimasia positiva. El pulmón se hundió. Acá en este caso tenemos un quiste hidatídico en el parénquima pulmonar, tenemos la cápsula de tejido conectivo y la membrana prolígera, que es parte del parásito, y estos son los escólex, que son la parte infectiva. Acá tenemos una neumonía, granulomatosa, multifocal acualescente, todos esos son granulomas, ya vimos un montón de granulomas, van a ver que son fáciles de reconocer. Esto acá es producido por la tuberculosis y las dos son zoonosis, así que son enfermedades muy importantes. Acá tenemos melanosis maculosa, es una alteración congénita que no tiene ninguna significación. Esta acá es el enfisema que hoy les mostraba. Vean las burbujas de gas que se meten entre los tabiques. Generalmente cuando hay anemia o hay timpanismo se ven estas lesiones porque hay una dificultad respiratoria, entonces hay sobredistensión y se rompen los alvéolos o los tabiques y les ingresa aire. Acá tenemos el corazón, es una alteración congénita, tiene como una fisura donde está el tabique interventricular. En este acá tenemos petequias, son hemorragias muy chiquititas en el corazón. Cuando hay sepsis o intoxicaciones son lesiones que son comunes de ver. Acá, al abrir el saco pericárdico, vemos que hay mucho líquido y vemos ese material blanquecino que forma como una malla y es fibrina, es una pericarditis fibrinosa. Se dice que tiene aspecto de pan en manteca. Si ponemos dos panes con manteca y los separamos, tiene este aspecto. Es una lesión que vemos a veces cuando tenemos brotes de una enfermedad que se llama mancha. Vemos lesiones en los músculos, que después se las voy a mostrar, y vemos esta lesión de pericarditis fibrinosa. También hay miocarditis. Esta acá es una miocarditis supurativa, es una lesión crónica en donde se formaron múltiples abscesos en el miocardio. Este es el timo, muy importante en animales jóvenes. Esto es una timitis hemorrágica. Normalmente el timo tiene este color así, blanquecino a gris. Este, en cambio, tiene una lesión de edema. Es un animal que ha tenido hipoproteinemia y se ve el edema alrededor del timo. Y este es este órgano, este timo, tiene el mismo proceso, pero se ve al corte. Vean cómo brilla la cantidad de sangre que tiene y debe estar también lleno de células inflamatorias. Acá tenemos la lengua, una glositis granulomatosa, son granulomas que ulceran la mucosa. Este caso es una glositis o miositis necrohemorrágica focal extensa, una lesión también producida cuando tenemos mancha, producida por el Clostridium jovei. Este es el esófago, el mismo que tenía la melanosis maculosa que les mostré hoy. Esta es una lesión, es una fístula, hay ruptura de la mucosa y el material pasaba hasta el subcutáneo. Acá vemos una lesión que la vemos cuando hay timpanismo, se ve la mitad del esófago cianótico y la otra mitad normal. Eso es por el gran tamaño que tiene el rumen, produce congestión de la parte craneal del esófago. Acá podemos ver la espuma en la tráquea y en los bronquios significa que hay edema de pulmón. En este caso tenemos una traqueitis granulomatosa. Acá la tráquea tiene congestión
y hay petequias y sufusiones. Vean lo importante que son los colores para identificar el tipo de lesión. Ahora vamos a ver lesiones en el sistema nervioso. Esto es una meningoencefalitis granulomatosa multifocal acuadescente. Otra vaca que tenía lesiones de tuberculosis. Todos esos como nubecitas que se ven sobrelevadas son granulomas. No tienen mayor tamaño porque piensen que todo esto está dentro de la cavidad craneal. Y las lesiones se extendían hacia la médula. En este caso, las lesiones que tenemos son absedativas, una encefalitis supurativa crónica multifocal. Las lesiones también las vemos en el cerebelo. Y este es un linfosarcoma que afecta a la médula. En este caso sacamos un segmento de la médula espinal en el área lumbosacra. Y cuando pensábamos que habíamos terminado, nos quedan las articulaciones, son muy importantes en los animales pequeños. Ven el aumento de la articulación. Al cortar vemos un material fibrilar, amarillento, en este caso también, y en este también, y eso es fibrina. Son artritis fibrinosas. Acá tenemos miositis necrohemorrágica con enfisema. Esto lo produce el Clostridium shoei, y la enfermedad se llama mancha. En este caso lo tenemos también. Cuando vemos estas lesiones debemos recordar ir al corazón para ver si encontramos la pericarditis. Cuando examinamos los miembros posteriores debemos buscar el ganglio popliteo. Otras alteraciones que vemos en músculos son, esto es un edema muscular, y esto acá es necrosis de coagulación en el músculo esquelético. Hay algunas plantas que producen esta lesión. Además, la deficiencia de vitamina E y selenio. Y nunca nos olvidemos de hacer el protocolo. Estamos obligados a hacer un protocolo porque es parte de la necropsia. Siempre recordar, identificar el animal. Lo podemos hacer durante la necropsia o al final, pero tienen que hacerlo. Y si no puedes con el enemigo, tenés que unirte a él. Tenemos que llegar antes que ellos, porque si no perdemos mucha información. Y ojalá nos veamos cara a cara en alguna necropsia. Me gustaría mucho que cuando se normalice todo puedan tener una necropsia, porque es algo muy, muy lindo. Así son las necropsias durante el cursado. Tenemos 3 o 4 mesas y se hacen grupos de 4 o 5 alumnos. Cuando hay un bovino, estamos todos con el bovino. En este caso se hizo necropsia de perros. Siempre tienen que ir con ganas de trabajar, porque parece que no, pero las necropsias son largas y hay que revisar todos los órganos. Esa vez estábamos haciendo una necropsia de un aguaraguazú. Bueno, muchísimas gracias y espero que les sirva. Estoy a su disposición. Y van a ver que una vez que aprendan o empiecen a hacer necropsias, no van a querer dejar de hacerlas, porque se aprende, con cada una se aprende algo nuevo.